¿Cómo andan? Hola, profe, buenos días. Hola, Su, tanto tiempo. Sí. ¿Cómo andás? Bien, Hola, profe, buen día. buen Me día. alegro. Me alegro. Buen día, Fede. Buen día, Meli. Hola, Ju. Buen día, profe. Profe, no prendo la cámara, tengo muy mala señal. Ahí si se estabiliza la prendo. Gracias por avisar. Los demás o las demás que sí anden con afortunada y momentáneamente buena señal, prendan. Hola, Belén. Hola, Germán. Hola, Nere. Buen día. Buen día, profe. Hola, Ailén. Día, profe. Hola, Ger. Hola, Azul. ¿Lloviendo? Hola, ahí prendo cámara. Dale, Álvaro. ¿Cómo viene el clima por allá? ¿Muy ventoso? ¿Muy complicado? Sí, bastante. ¿Cuál es la temporada no tan mala de viento de Madrid? Ninguna. Una. Pa. Creo que todos los días tenemos una fase de viento fuerte y En marzo la mejor época para mí. Sí, ahora justo es la peor época. Primavera, más viento. Bien, bien. Y marzo entonces dentro de todo con viento, pero más tranquila. Sí, es lo último del verano. Está bueno para ir a la playa, es la Sí. época ideal. Bien, bien. Entonces le voy pidiendo a René que me vaya haciendo un hueco para marzo. Sí, sí, activa marzo. Bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿andan bien? ¿Sí? Bien, Transitando, bien, sí. transitando los últimos esfuerzos. Bien, no se olviden de prender las cámaras para que quede bien clarito el presente. Obviamente pueden haber problemas como siempre, pero tratemos que no se compliquen. Bien, estamos encarando la última semana no, pero sí la última semana antes del parcial, ¿sí? Y yo les venía diciendo que en cuanto a temas propios del parcial, eso ya pasó, fue la semana 12 respecto a eso. Pero esta semana, si bien es tranquila y vienen siendo semanas como de síntesis, de reflexión, de recuperar tiempo, eh, esta semana tiene un aspecto importante, interesante, quizá de los más interesantes en términos de enseñanza y de didáctica y pedagogía, que si bien no es un tema del parcial, sí me parece un tema que está buenísimo para charlar, para reflexionar y para ya repensarnos como futuros docentes, que es la evaluación, ¿sí? Nosotros hoy quizá puntualmente hablemos de la evaluación en el nivel superior, en el nivel universitario, de la evaluación, digamos, que nos convoca, pero sí está bueno empezar a pensar a partir de lo que pensemos hoy, bueno, ¿cómo nos vemos evaluando nosotros y nosotras a futuro, ¿no? En otros niveles, más allá de que hoy vamos a charlar mucho sobre cómo nos gustaría eh, o cómo podría ser otra vez una evaluación nuestra, con las características particulares de que vuelve a ser feriado y eso no lo podemos solucionar. Que ahora igual en un ratito hablamos de eso. Habrán visto entonces que en el campus, el desarrollo esta semana, el tema central, o el único tema, digamos así, grande, tiene que ver con diferentes formas de concebir la evaluación, ¿no? Depende del momento, depende quién es el que evalúa, depende el sentido de la evaluación, depende el formato. Hay un montón de aristas desde donde analizar, describir, pensar o construir esto que se llama evaluación. ¿Por qué es importante? Levante la mano de acá, ¿quién disfruta o ha logrado disfrutar los momentos de evaluación? Nadie, nadie.
¿no? O muy pocos momentos, quizá, pero el balance general da para abajo, da negativo, ¿no? Quizá alguien recuerda alguna, che, esta evaluación estuvo buena, o una, podés recordar, quizá, no solamente en el nivel superior, quizá en secundario, quizá en primaria, algún docente, alguna docente, algún profesor o profesora que proponía alguna instancia, algún espacio de evaluación, o que incluso ni me daba cuenta que me estaban evaluando y me estaban evaluando, ¿no? ¿No? ¿No hay un poco algún registro de algo de eso? Nada. Digas, che, yo me acuerdo de este porque estaba bueno. A mí me pasa este año que disfruto lo que es gimnasia. Cuando la profe nos pide, por ejemplo, en el primer parcial, de hacer eh, una técnica, entonces, nada, es la única parte que disfruto, pero después lo teórico, No. nada. Bien. ¿Y por qué disfrutás lo de gimnasia, Ju? Y porque estamos más relajados, la pasamos bien, nos animamos entre nosotros, eh, nada, está bueno, qué sé yo. Nos alentamos entre nosotros, entonces se empieza a formar un ambiente lindo. Bien. Bien. ¿Y qué es lo que se busca en esas evaluaciones que a vos te hace bien, digamos, o que te genera un buen ambiente? Y el compañerismo que aparece, la ¿Pero qué les alegría, pide? ¿Qué les evalúa? A eso me refería, por ahí no fui clara con la todo, pregunta. por ejemplo, el rol adelante o el rol atrás, que fue lo de gimnasia en el primer parcial, estuvo bueno, la pasamos bien y nada, yo de mi parte la pasé, nada, me vine contenta. Bien, bien. ¿Porque aprendiste? ¿Porque te sentiste libre? ¿Por dónde pasó la Sí, sí, felicidad? sí, sí. Es lo práctico, yo la paso bien. Bien, Y se aprende de otra manera, de otra metodología, está buenísimo. bien. Sí, hay que saber también o hay que considerar qué es lo que nos están pidiendo. Porque, por ejemplo, quizá vos la pasaste bien en esas evaluaciones porque lo que se esperaba era un producto, no sé, que el rol salga bien, ¿no? Algo bien técnico, de rendimiento, un objetivo puntual, una expectativa de logro, por llamarlo de alguna manera. Y si te sale, estás feliz. Ahora, capaz que no, capaz que se evaluaba el proceso. Por eso yo te preguntaba qué es lo que se buscaba. No te lo pregunto solo a vos, creo que todos fueron evaluados de la misma manera y para el mismo, digamos, momento, ¿no? ¿Qué se buscaba? ¿Que salga el rol perfecto o se evaluaba el proceso, por ejemplo? Y había un poco y un poco, sobre todo era que el rol salga, pero eh, a quienes no les salía del todo bien había posibilidad, no sé, de hacerlo en plano inclinado. Bien, bien. O, Pero tenía que ver con una expectativa de logro, entonces, que era más o menos lo que veíamos, ¿se acuerdan cuando vimos la semana de los diseños curriculares y si trabajar por objetivos, o incluso más para atrás, cuando trabajamos sobre la educación física, ¿se acuerdan que veíamos esto de, bueno, por contenidos, por objetivos, por rendimiento, desde dónde podemos enfocar la educación física? Sobre todo con lo corporal, ¿no? Bien. Qué bueno, igual celebro que haya instancias donde, digamos, che, qué bueno que está este espacio de evaluación, ¿no? Y no solo por el ambiente que se genera, que ni hablar que es fundamental y que nadie aprende estresado o nadie aprende pasándola mal, eh, también me parece que deberían estar buenos los espacios de evaluación, porque irme con la sensación de, hey, me llevé un registro de cómo estoy, ¿no? Me llevé una foto de cómo estoy, qué hice bien, qué hice mal, qué hago, qué tengo que sostener, ¿no? Para ir metiéndonos un poco en repensar la evaluación un poco más macro. Quizá a lo que estamos más acostumbrados y acostumbradas es a pasarla mal, ¿sí? Si bien el mundo, digamos, de la pedagogía y la didáctica en los últimos años ha avanzado bastante en encontrar como una forma más amigable, cercana, amistosa y ayornada de traducir lo educativo, ¿sí? Quizá la evaluación o el momento de la evaluación sea todavía el espacio que más resistencias tenga, ¿no? Todavía lo más tradicional, ¿no? Eso creo que ustedes pueden dar cuenta un montón de eso. Quizá se encuentran con cátedras, materias, asignaturas que, che, mira, la cursada estuvo re piola, pero cuando evalúa me sigue pidiendo lo mismo, ¿no? Che,
re piola la didáctica de este docente, mirá cómo le encaró este tema, qué bueno, pero después cuando me evalúa no siento que me esté evaluando eso. Ok, Fanny, no hay drama. Y un poco tiene que ver con esto, ¿no? Quizá todavía le falta a la evaluación cierto cambio, cierto enfoque, cierto ayornarse, cierto actualizarse. Y hoy vamos a ver quizá algunas puntas desde donde poder pensarla para que la evaluación nos combine con las medias, ¿no? Digo yo, como, bueno, tengo un enfoque pedagógico piola, interesante, atractivo. La didáctica también está buena en mi asignatura, pero hey, la evaluación no me termina combinando, ¿no? Hay algo que me falta ahí que no está bueno. Y podríamos pensar que lo primero como futuro docente ya lo hablo, ¿eh? Que lo primero para que me combine todo eso es que la evaluación deje de ser como un espacio separado del aprendizaje, ¿no? Pareciera que, che, viene todo bien semana a semana, pero tormenta, viento, relámpagos, todo mal en la semana 14 porque hay parcial, ¿no? Entonces el estudiante, por lo general, entra en un modo distinto porque, van a evaluar, se pudrió todo, ¿no? Bueno, podríamos pensar que la evaluación también sea un espacio de aprendizaje y que sea un momento más del aprendizaje, recontra, 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 pero principalmente hay que correrlo del plano de la pura examinación, ¿no? O la pura calificación. ¿Y a qué voy? Me parece que estamos, no conozco bien el caso de cada uno y cada una y el recorrido educativo de cada uno y cada una, pero me animaría a decir que por lo general la mayoría de las evaluaciones que habitamos en nuestra vida, la gran mayoría tuvo que ver con apruebo o desapruebo, está bien, está mal. Un número que queda más cerca de aprobar, más lejos de aprobar, más cerca de desaprobar, más lejos de desaprobar. ¿O no? ¿Me equivoco? Como la evaluación como una frontera. O como un obstáculo que hay que superar. Si la trepé, la pasé, joya, divino, estoy contento porque la superé, no entiendo ni cómo la pasé, no entiendo ni qué hice, ¿sí? No entiendo qué me falta. Si no la pasé, tampoco me doy cuenta porque me choqué con la evaluación, quedé de este lado de la pared, todo mal también, pero tampoco sé por qué. Quizá hice cosas bien, ¿sí? Bueno, empezar a desdramatizar esos momentos tiene que ver quizá, y sobre todo con el nivel superior, que es el universitario o el terciario, empezar a pensar la evaluación también como una mirada no solo del aprendizaje, o sea, no solo lo que hace el estudiante, sino también, ¿por qué no?, como la evaluación dándonos un mensaje de la enseñanza, o sea, reflejando al docente, ¿no? Podríamos empezar a pensar que, por ejemplo, nosotros la semana que viene, cuando evaluamos, el primer parcial, no solo me está dando pistas de, hey, ¿cómo anda la comisión de Madrid? También me tiene que dar pistas, o nosotros la concebimos como que me tiene que dar pistas de, hey, ¿y cómo viene la enseñanza? ¿Cómo viene Pablo tratando de acompañar el avance, los procesos, de registrar, de encontrar evidencias de lo que hace la comisión? ¿Es pura responsabilidad del estudiante la evaluación? Desde nuestro paradigma, no. ¿No? O sea, ustedes son 21. Si 19 desaprueban, dice más del docente que de los estudiantes, quizá, ¿no? Si aprobar no es sinónimo de comprender, también estaría mal. Van a encontrar en este desarrollo de esta semana, por ejemplo, dos conceptos para describir el sentido de la evaluación, ¿no? Que es la sumativa o la formativa. También estamos muy acostumbrados a la sumativa. ¿Cuál es la sumativa? La que yo hablaba recién. ¿De qué lado quedé de aprobar o desaprobar? Por ejemplo, las instancias de final son sumativas. Es, ¿lo logró o no lo logró? ¿Alcanzó? ¿Llegó hasta acá? ¿Acredita o no acredita? Ese es un tipo de evaluación, no todas. El problema, o la complejidad, es que por lo general en educación el enfoque siempre fue, siempre, siempre sumativo y nunca formativo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una evaluación formativa? De una evaluación o un momento de evaluación que dé pistas para poder seguir.
¿no? Que dé pistas para, bueno, y el día después, ¿cómo seguimos? ¿No? Pero ¿cómo, por ahí viene que yo estoy leyendo en plural? ¿Cómo seguimos estudiantes y docentes? ¿No? ¿Cómo sigue el aprendizaje y cómo sigue la enseñanza? Ese paradigma tiene que ver con pensar la evaluación desde una mirada formativa, ¿no? De seguir, de avanzar, de construir, de ver cómo venimos para seguir. ¿Cuáles son? Dale, Cele, no hay drama. ¿Son digamos, los fundamentos o los pilares de ese tipo de evaluación? El feedback, sobre todo el feedback, ¿no? La devolución. Por ejemplo, nosotros tuvimos un primer parcial y todos, cada uno de los grupos se llevó no solo una nota, no se llevó solo una calificación, se llevó una devolución, ¿sí? Se llevó algo que puede ser escrito, incluso ustedes se llevaron dos tipos de devoluciones. Hubo una devolución general de por dónde pasó la comisión, por dónde anduvo, digamos, y una devolución de cada grupo. Esa devolución, después, obviamente, siempre está a mano para volver a mirarla, no es siempre una guillotina acá, ¿no? Porque esa es otra, la evaluación siempre es, ahora el docente me va a decir lo que hice mal y lo que me falta, ¿no? De ver cuán malo soy. Tremendo, nos acostumbraron a eso, ¿no? Es cultural también. Aunque cueste, y aunque sea difícil, empecemos también a valorar lo bueno, ¿no? Esto que yo decía hace un ratito, che, desaprobé, pero hay cosas que hice bien. Hey, aprobé por esto, por esto, por esto, tengo que mejorar igual lo que aprobé, esto y esto. Entonces el estudiante se va con un mapa, se va con una hoja de ruta, che, ok, llegué a la octava semana y mira, mi docente me dijo que en esto y esto y esto estuve bien, estuve logrado. Esto, aceptable. Esto tengo que mejorar. Listo, el estudiante se va después del parcial o de la situación de evaluación con una situación de formarse, de seguir. Ok, tengo que, de la semana 9 en adelante, sigo por acá. El docente también recopila, che, mirá, quise lograr esto, busqué esto con la evaluación, no lo encontré, quizá tenga que trabajarlo de otra forma. Y ahí entra otro aspecto importantísimo en cuanto a la transparencia y lo democrático de la evaluación. Cuántas veces el estudiante supo los criterios y qué se estaba buscando con la evaluación? ¿Cuántas veces supieron ustedes qué se estaba esperando de ustedes? De antemano, ¿no? Muy pocas veces, ¿o no? Creo que si ninguno me dijo que sí es porque casi nunca, ¿no? Una buena forma de transparentar eso y de volverlo mucho más transitable el camino y que el estudiante no se sienta tan en, uy, ¿por dónde me va a entrar el misil? Son las rúbricas, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? Nosotros en el primer parcial hicimos una rúbrica, tuvimos una rúbrica, ¿sí? Las consignas estaban acompañadas de una rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? Un cuadro de doble entrada donde se suponen o se transparentan de antemano criterios y niveles, ¿sí? Puede ser, y es normal que pase, que por el estrés, por el cansancio, por el nerviosismo. Quizá ustedes recién ahora estén recordando que había una rúbrica en el primer parcial. Porque ¿qué hace el estudiante normalmente? Va a las consignas, que es lo estresante, y las quiere resolver. Y pierde de vista, quizá, o perdieron ustedes de vista en esa instancia de parcial, que estaba bien clarito a dónde había que enfocar. ¿Sí? Por ejemplo, yo les recuerdo los criterios del primer parcial que estaban en la rúbrica, ¿no? Comprensión era algo que se iba a evaluar, la creatividad o la originalidad, el rigor académico y la fundamentación y la claridad. Esos eran los cuatro criterios que nosotros, como equipo docente, íbamos a mirar como si fuera una radiografía. ¿Vieron que vos vas al médico, radiografía, dicen, a ver, miro a trasluz del negatoscopio y, mira, tus huesos están así. Bueno, si en vez de radiografía fuera el parcial, a trasluz de la rúbrica, tu parcial es tu momento, tu recorrido, tu comprensión es esta, tu creatividad anda por acá, ¿no? Para cada criterio le pusimos niveles. Que en ese caso de esa rúbrica del primer parcial, fueron todos iguales de 1 a 4. ¿Sí? Valía lo mismo ser o tener una buena comprensión, que tener una buena creatividad,
que tener un buen rigor académico y que tener una buena claridad. Pero podríamos pensar, por ejemplo, ahora para el segundo parcial, que los criterios no valgan igual. Porque, por ejemplo, Fede me podría decir, Pablito, todo bien, pero para mí es más importante que me estoy formando mi rigor académico, o sea, que yo pueda dar cuenta de un marco teórico y manejarlo, a la creatividad, ¿no? Y capaz nos ponemos todos de acuerdo, si es verdad. Bueno, restémosle puntos, que no valga tanto, o que no valga igual la creatividad que el rigor académico, y listo. Alexis podría decir, hey, esperen, pero somos docentes, comunicadores, la claridad es fundamental. Pongamos la claridad en el mismo nivel, ¿no? De aporte al parcial de la comprensión, por ejemplo. ¿Me siguen a lo que voy? ¿Cómo construir? ¿Cómo vale lo que van haciendo? Otro podría decir, todo bien, pero un criterio más podría ser eh, la vinculación o la relación de conceptos. Uy, bárbaro. Nosotros, por ejemplo, esta semana, hoy, vamos a intentar delinear, porque la anterior rúbrica la construí yo. Ustedes no participaron de la construcción, por eso también quizás no la tenían tan presente. En el camino este de transparentar o democratizar o que todos sepan qué va a pasar en el momento de la evaluación y que no sea como una sorpresa o un estrés, podríamos, por ejemplo, hoy dejar sentadas algunas, dentro de lo posible, criterios o niveles de la rúbrica de la semana que viene. Entonces ustedes ya seguirían hoy, por ejemplo, sabiendo por dónde va a pasar la búsqueda del parcial. ¿Se entiende? Más allá de los temas, ¿no? Que eso también lo saben, no es que es una sorpresa. Pero irse una semana antes sabiendo, ok, el énfasis del parcial no va a ser que yo repita de memoria la teoría de los juegos de Gross. ¿Se entiende? Si una semana antes construimos que uno de los pilares del parcial va a ser la comprensión o la relación de conceptos, yo ya tengo cómo prepararme para eso. Entonces voy pensando en la previa, che, a ver, ¿con qué puedo vincular todo lo que hay, por ejemplo, para estudiar? Porque me van a evaluar mi vinculación, por ejemplo, ¿no? O mi relación de conceptos. Joya, entonces el estudiante se prepara distinto. Ya no estás medio a ciegas paseando por las unidades sin saber qué pasa, ¿no? Todo esto que estoy hablando de la rúbrica, de construirla juntos, parece ciencia ficción, ¿verdad? Casi nunca pasó. Alguna vez, casi nunca los evaluaron con rúbricas. Casi nunca quizá la pudieron confeccionar juntos, ¿o no? Con el docente, en estos de los criterios, ¿o no? ¿No? No nos olvidemos también que, por ejemplo, en TEF, no sé en las otras asignaturas, pero en TEF, en este parcial y en el anterior, hubo una instancia previa de construirlo juntos. El estudiantado tuvo la posibilidad de manifestar cómo le gustaría ser evaluado. Y esta semana lo vamos a hacer también. En un ratito ustedes van a llenar un formulario de docs que lo llena cada comisión. Vamos a dedicar un tiempo para eso, no se preocupen, no se tiren ahora arriba del formulario, en un ratito los vamos a dar tiempo para hacerlo. Y nosotros, los docentes de cada comisión, además de que nos vamos a juntar todos los docentes de TEF, vamos a poder moldear algunas cuestiones del parcial en base a los deseos, sentimientos, emociones e intereses que ustedes vuelquen, que cada comisión vuelque en ese formulario, ¿no? Eso también va democratizando y ablandando, entre comillas, la situación de evaluación, ¿no? Ya no es, uy, no sé de qué forma me van a matar, es, mirá, construimos los criterios juntos, en cierta forma el formato también lo pudimos construir, hay una evolución después. Yo sé desde mi parcial anterior en qué vengo flojo y qué vengo mal, porque de última che, tengo que preparar el segundo parcial. Ey, voy a la rúbrica que me quedó y a la devolución del primer parcial. Che, de estos criterios, hey, mirá, yo tenía floja la comprensión, tenía bien la claridad. Entonces, bueno, no me preocupo por la claridad, la mantengo. Sé que soy una persona clara para expresarme. Ok, vamos con la comprensión. Quiero mejorar la comprensión para en este avanzar un casillero. ¿Sí? Una forma de evaluar, no es la nuestra este año, pero tranquilamente podría ser evaluar procesos. ¿Alguna vez tuvieron evaluación por portafolio, por ejemplo? ¿No? ¿Ninguna asignatura? Yo creo que sí. Que ¿Cómo sería por portafolio? portafolio está muy bueno, que de hecho quizás nosotros lo incorporemos el año que viene.
La evaluación por portafolio a grandes rasgos es que el estudiante va construyendo su portafolio, digamos, su maletín de producciones o elaboraciones a lo largo de la cursada, ¿no? Vamos a suponer que nosotros en TEF les proponemos en el cuatrimestre, vamos a tirar por tirar, eh, 8 entregas, 8 documentos de diferente tipo en ese portafolio de Eleonora, por ejemplo, ¿no? Entonces, Eleonora a lo largo del cuatrimestre tiene en su portafolio 8 momentos, 8 elaboraciones. Una puede ser un ensayo, otra puede ser un podcast, otro puede ser el análisis de un video, otro puede ser 2 participaciones en foro, otro puede ser que se dedicó a analizar un documento, ¿sí? Instancias del cuatrimestre, ¿sí? ¿Qué sería evaluación por portafolio al final de eso? Poder decir, che, mirá, estamos llegando a la semana 14. El trabajo final o la última evaluación de esta asignatura va a ser, Eleonora, yo te voy a pedir que vos, en un breve documento, puedas dar cuenta de esos 8 que me elijas, por ejemplo, los dos que vos crees que más comprendiste y por qué, y que también me puedas mostrar o poner en palabras cómo fue el proceso de construcción de esas instancias y qué crees que comprendiste o aprendiste. Entonces ahí el estudiante logra un montón de autonomía, va reflexionando sobre su proceso, se evalúa el proceso en un producto final, ¿no? Quizá Leonora, cuando se vuelve a revisar y vuelve a mirar, se dice, uy, mirá, qué bueno, porque yo me di cuenta, no sé, que al principio con estas 2 propuestas no tenía mucha metacognición, pero lo alcancé y lo logré en mi reflexión del segundo foro. Ahí me di cuenta que mejoré esta característica por esto, por esto y por esto. Y de los 8, los 3 momentos más destacados son, no sé, el ensayo, un foro y tal cosa, porque me vinculó con mi recorrido educativo, mi biografía de la educación física y nuevos autores, me parece que eso está bueno. En todo eso, a todo eso se lo puede calificar. Eso sería a grandes rasgos o muy resumidamente una evaluación por portafolio. ¿Se entiende? Es otra forma. Miramos el proceso, el estudiante o la estudiante va dando cuenta de ese recorrido, ¿sí? Yo recién hablaba de la autonomía. Con las rúbricas, por ejemplo, el estudiante también construye autonomía. Porque, por ejemplo, si el estudiante tiene de antemano una rúbrica o cualquier elemento que le permita conocer los criterios con los que va a ser evaluado, también prepara con ese, ya tiene autonomía para prepararse. Si ya pasó un parcial, por ejemplo, el caso nuestro, y cada uno de ustedes tiene un reflejo y una foto, digamos, de cómo estuvo hace 7 semanas, también van construyendo autonomía y decir, che, ok, voy a hacerme un plan, voy a reforzar esto, voy a sostener esto no le voy a dar bola porque lo tengo bien. Eso se llama autonomía, ¿no? Ir viendo, no esperar que el docente o que un tercero me diga todo el tiempo cómo estoy, ¿no? Y que evalúe mi proceso, sino yo hacerme cargo y gestionar autónomamente mi formación. Y eso después me permite también formarme solo, ¿no? O seguir solito y solita, que ese es otro punto interesante para pensar la evaluación. Estamos muy acostumbrados y acostumbradas a la heteroevaluación, ¿no? Me entrego a que el docente o la docente delibere cómo estoy. Yo no tengo idea. Yo voy a ciegas, memorizo, 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 o practico, 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 voy, hago el rol y ahí, hasta el último momento que no está el veredicto, tipo jurado de Bailando por un Sueño, no sé qué pasó conmigo, ¿no? Pues me estoy sometido totalmente a la mirada del otro. Podríamos pensar también, o incluso digo, la evaluación, otras formas de pensarla, es por ejemplo que nos evaluemos entre pares, ¿no? Yo daba el ejemplo del portafolio. Podría ser una opción que Celeste le haga una devolución a Javier de su portafolio, que Javier le haga una devolución a Ailén de su portafolio, que Germán le haga una devolución a Julia de su portafolio. Entonces, cada uno va teniendo no una mirada de un vertical, o sea, de un docente, sino una mirada de un par. Che, mirá qué interesante lo que un compañero que está en el mismo proceso que yo, o más o menos parecido, tiene para decirme con ciertos criterios, ¿no? No, che, qué lindo, qué bueno. Qué lindo diseño que le metiste. Eso no me ayuda a mejorar, no me da autonomía, ¿no? Eso no me sirve. Ahora, que un par me diga, me pueda destacar lo valioso, que me diga qué mejorar, ¿no?
Hey, interesante, interesante. Que yo me pueda mirar también, que yo me pueda mirar. Nosotros vamos a intentar, si nos da el tiempo, después de este segundo parcial, hacer autoevaluación y coevaluación. Coevaluación era lo de recién, ¿no? Que otro pueda mirar lo que yo hice y decírmelo, otro un par, ¿no? ¿Y por qué no autoevaluación? ¿No? Nosotros la semana que viene vamos a tener el parcial. Quizá Diana en el momento del parcial, en los nervios, qué sé yo, o nos pasa, ¿viste? Que a veces cuando somos evaluados no somos un reflejo realmente de lo que sabemos, pero a la semana siguiente, más tranquilos, ya lo hicimos, ya pasó. Si tenemos la oportunidad de volver a leernos y de mirarnos con la rúbrica, nosotros solitos y con mucha autonomía, quizá Tiziana puede solita ver, por ejemplo, vamos a suponer los criterios que los mismos del primer parcial, comprensión, creatividad, rigor y claridad. Quizá Tiziana una semana después tranquila, agarra su parcial y sola, no necesita que Pablo le diga cómo estuvo. Con mucha autocrítica, con mucha autonomía, que es lo que venimos hablando, dice, sí, la verdad que en comprensión estoy del 1 al 4 estoy en 2 por esto, por esto, por esto. Y me miro luego y la verdad que no estuve muy creativo, porque acá lo que propuse, ahora que lo miro bien, de 1 a 4 estoy en 1 ahí. Che, en rigor estuve bien, ¿eh? Porque mirá, metí un montón de conceptos, a este concepto lo vinculé con algún autor, epa, en el rigor académico y la fundamentación, de 1 a 4 estoy en 3. Uy, ahora que me miro y que me leo entero, acá medio me trabé, no sé qué quise, puse un salto muy grande, me trabé en cómo venía relatando, la claridad no es tan buena. Bueno, me miro de nuevo, che, mirá, de 16 puntos sumé 12, estoy así, asá. No necesito que otro me diga cómo estoy, ¿no? Porque ya aprendí a mirarme, porque me manejo con rúbricas, porque entiendo los criterios, porque me conozco, ¿sí? Es una reposibilidad. Entonces, por ejemplo, en ese caso hipotético, podría, por ejemplo, Tiziana ponerse una nota. Y en ese mismo momento, o 15 minutos después, le vuelve que su parcial con la misma rúbrica se lo miró Tomás. Entonces, a la mirada de ella, la propia mirada sobre su parcial, vuelve una mirada de un par, ¿no? Porque Tomás, quizá donde ella no vio algo, Tomás vio algo valioso. ¿No? Uy, che, mirá, lo que para mí no tenía también la comprensión, mirá, Tomás, acá me destaca que comprendí muy bien esto. Che, qué bueno que me lo vio otro, porque yo eso en mí no lo podía ver. Entonces tengo la mirada mía, la de la autoevaluación, la de un par, y además Pablo me hizo una devolución individual y hizo una devolución grupal de por dónde anduvo la cátedra. Tengo 1, 2, 3, 4 miradas sobre mi parcial. Interesante. ¿No? Algo va a combinar. Quizá cuando tengo 4 miradas sobre lo mío, digo, mirá qué bien, cómo me combinó. Lo que yo pensaba está re cerca de lo que pensó Pablo, lo que pensó Tomás y lo que por donde andaba la media grupal. Che, qué bueno. O no, por ahí me descalzo, me doy cuenta que me autopercibo bastante mal, porque me tiré para abajo, ¿no? Pero Germán me dijo esto y estuvo re bien. Pablo también me valoró esto y esto parecido a lo de Germán. El grupo en general dijo Pablo que estuvo así. ¿Por qué yo lo veo tan mal? Quizás le estoy agarrando como me percibo. Ey, quizás esto que yo pensaba que era así, no es tan así. Todo ese proceso tiene que ver con quién me dice, quién es el que me evalúa. Siempre un otro digo, siempre un docente, siempre la relación asimétrica. Quizá no. Quizás nos tenemos que acostumbrar a otros procesos, ¿sí? O como futuros docentes, que es lo que decía al principio, pensar en que es valiosa la mirada de un par, es valiosa la mirada grupal, y es valioso yo también poder ir construyendo mi propia mirada sobre mi propio recorrido. Porque, por ejemplo, para cerrar esta idea, si en esta asignatura tuve 2 parciales donde tuve una rúbrica previa, donde la segunda rúbrica encima la construí yo, donde me preparé pensando en esa rúbrica para el segundo, y encima miré la rúbrica del primero, yo ya me comprendo después de un cuatrimestre dónde tengo mis puntos fuertes, bajos, qué me cuesta, qué no tengo. Hey, mejoré un montón como estudiante, no solo como estudiante de TEF. Tengo un montón más de recursos para mejorar, cómo seguir mejorando. Interesantísimo, buenísimo. Va trabajando y va funcionando la autonomía del estudiante.
¿no? Miren qué diferente es Tejerina, 4, Medina, 3, Catán, 7. Y vos no sabés ni dónde salió, qué hiciste bien, qué tenés para mejorar, qué te pasó. Te pones contenta si te va bien, te pones mal si te va mal, ¿no? Esa mirada solo sumativa. No nos sirve. ¿Quién puede seguir después de eso? O desde dónde te atás para seguir? Es más, si encima ese número es malo, la motivación se cae por el piso. ¿No? Tenés que tener muy fuerte la autoestima para, supongamos que no lograste, no alcanzaste el objetivo de la evaluación, que no te dijeron cuál es encima, porque vos fuiste a ciegas, solo memorizaste cosas. No lo lograste, no te dijeron cómo lo lograste, no sabes cómo hacer para lograrlo, chao, suelto. ¿No? ¿Qué voy a seguir haciendo si no entiendo cómo sigue todo esto? Fíjense lo traumático y lo complejo y a su vez lo hermoso que puede ser una instancia de evaluación. Puede ser un momento riquísimo, puede ser un momento interesante, puede ser un momento de construcción colectiva, puede ser un momento donde el estudiante revisa para adentro, le puede dar una devolución a otro, porque hay algo que me olvidé de mencionar. Cuando hacemos coevaluación, ¿no? Cuando Belén le devuelve a Julia, quizá Belén, leyendo a Julia, también descubre cosas en sí que no había descubierto sobre el mismo tema, ¿no? Vamos a suponer que un momento del parcial era analizar una situación o un video, ¿no? Belén ya hizo el análisis porque el parcial ya pasó. Pero cuando va leyendo a Julia y después la lee a Ana, lee otras dos posiciones de compañeras, descubre, leyendo un par, cosas que no había descubierto también, ¿no? Entonces, además de ella devolverle a Julia y a Ana, se retroalimenta con algo valioso que encontró Julia o Ana en eso que ella no había visto. Hermoso. Miren si no hay posibilidades de crecer y aprender en los momentos de evaluación. Obviamente, todo esto que digo lleva un montón de tiempo. Si nosotros, para poder hacer una coevaluación, una autoevaluación, se nos va un encuentro entero, ¿no? Para que, por ejemplo, Ailén y Fanny puedan mirar y devolver los parciales de tres compañeros y compañeras. Capaz que te lleva 15 minutos leerlo, escribirle la devolución, pensar cómo la hago, porque lo que hablábamos antes, ¿solo le voy a dar un guadañazo o leo mirando qué le voy a destacar primero, ¿no? Bueno, todo ese proceso capaz que lleva 15, 20 minutos leer, devolver, armar la idea de cómo le voy a devolver para el que lo está leyendo le sirva y pueda seguir, ¿no? Para que sea algo formativo, no un hachazo. Ahí ya la llevó 20 minutos. Si tiene que hacer eso con tres parciales, le lleva una hora. Si encima tiene que mirar el de ella de nuevo, otros 10, 15 minutos, 1 hora y 20. Ponemos algo en común, compartimos qué encontramos entre los demás parciales, se nos fue un encuentro entero, ¿no? Lleva tiempo, lleva tiempo. Vamos a ver la forma en la que podamos hacerlo la semana posterior al parcial para ganar esto, ¿no? Para ganar autonomía, para decir, che, hoy me siento más fuerte como estudiante para prepararme, para mirar a otros, para poder decirle a un par algo que hizo, ¿sí? Che, yo puedo dar buenos mensajes también, ¿no? Como lo malo siempre es lo primero que se pega, ¿no? Como cualquiera agarra algo, un parcial, una práctica, algo, y lo primero que le va a salir es, fíjate que acá no, o no, horrible, pero siempre pasa eso. De hecho, hicieron roles. Ojalá les hayan dicho algo bueno, ¿no? O lo malo en un sanguchito, vieron que hay mucho de eso de la teoría del sanguchito o de la escalera. ¿No? Le digo algo bueno, en el medio algo malo y termino con algo bueno. Entonces la persona queda con una sensación positiva. No queda con, acá estuviste mal, acá estuviste mal, acá estuviste mal. Listo, no sigo. ¿Para qué voy a seguir? Soy malísimo. No, para no sos tan malo. Hay cosas que hiciste bien también. ¿No? Encontrar eso que se hizo bien para poder devolverlo es también un trabajo de la docencia. ¿Alguno tuvo alguna situación parecida o puede vincular la evaluación a algo parecido a todo esto? Desde estos enfoques, la coevaluación, de transparentar los criterios y demás, ¿no? En gimnasia, el cuatrimestre pasado en gimnasia tuvimos un parcial que eran parejas. Teníamos Ujú. que planificar en base a un problema, me parece que nos daba la profe.
La primera hora hacíamos eso, la segunda hora veíamos la planificación de otra pareja y hacíamos como una devolución en base también a la teoría que habíamos visto. Ujú. Y después de eso, ya la profesora después leía todo lo que habíamos producido. Em, o sea, nos evaluaba cómo nosotros planificamos y cómo nosotros hicimos la devolución a Hermoso, la otra pareja. hermoso, Y se usaron las hermoso. 2 horas, la primera hora para la primera parte y la segunda hora para la otra. Y bueno, ¿Y después cómo con se... los roles también, ¿no? Con los roles, o bueno, ahora estamos con vertical y media luna, también, o sea, si bien ya pasar, la profe dice que ya estamos con un 7 porque también ella contempla lo que hacemos todas las clases. O sea, si Ujú. estuviste sentado y no hiciste nada, ella dice que no te mereces, por ejemplo, un 7. No sé cómo sería igual las notas en general, pero si le pones ganas a la clase, si vas, si, o sea, si haces prácticamente. Pero si te ves sentado, como que no te esforzas mucho, es otra nota. O sea, Bueno, eso no hay que solo se traspa- evalúa al final, sino todo el proceso. Exacto. Igual eso hay que dejarlo siempre por escrito y que quede claro, ¿no? Porque por ahí vos, Meli, tenés mucha facilidad para, supongamos, tengo mucha facilidad para esa práctica corporal. Entonces, no me caliento mucho porque sé que si la evaluación consta de solo hacer eso, los 2 días que hay que hacerlo yo lo hago perfecto. Y después te dicen, no, Correa desaprobada porque estuviste sentada. Pero ¿cuándo dijiste eso, profe? Vos nunca dijiste que era un criterio de evaluación del cuatrimestre la participación, porque si lo sabía, hacía otra cosa, ¿no? Lo No, importante de... ella igual lo dijo, lo dejó en claro. Incluso acá tenemos una gimnasta, Tizi, que le sale todo, por ejemplo, y todas las clases hace cosas, o sea, no es que Vamos, se queda sí. sentada. Sí. Ah, muy bien. Yo iba a esto, ¿no? A lo importante de transparentar los criterios y que queden claros de un principio. Porque, por ejemplo, eh, cuento algo del otro lado, digamos, de la cámara. Hace rato que venimos los docentes pensando, bueno, ¿cómo hacemos para evaluar en tiempos de virtualidad y de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo hacemos para pedir algo que nosotros encontremos evidencias concretas del estudiante en eso que le pedimos, ¿no? Porque pasa mucho que, che, esta propuesta de parcial está buenísima y se la pedís 2 segundos al chat y te lo arma. Y lo arma, pero perfecto. Decís, pucha, si le pido esto a un estudiante y el estudiante lo resuelve con inteligencia, no me está dando una evidencia, digamos, de aprendizaje. Entonces está fallando la evaluación si no me permite a mí pescar algo de, no sé, por ejemplo, esta asignatura tiene objetivos generales y específicos, ¿no? Un punto que esto yo antes no lo dije. La gracia de una evaluación es que sea coherente con eso también, ¿no? Por ejemplo, no sé, si ustedes en gimnasia trabajaron la ejecución técnica y la evaluación va a tener que ver con la ejecución técnica. Si en gimnasia trabajaron, o en una práctica corporal, trabajaron la didáctica o las correcciones, supongamos que algo de la evaluación tiene que girar hacia cómo devuelvo y cómo acompaño, no cómo lo hago. Bueno, esa coherencia tiene que estar. Esa coherencia en las materias teóricas también está. Si ustedes pasan ahora por el programa de esta asignatura, van a encontrar que entre los objetivos generales y específicos hay verbos muy claros de qué buscamos que logren. Nuestras evaluaciones, nuestras actividades, todas nuestras semanas tratan de converger hacia eso. El tema es que esos objetivos, la forma de encontrar con la evaluación cómo medirlo, hoy en día tranquilamente lo puede hacer la inteligencia. Entonces, ¿a qué venía todo esto? Nosotros venimos pensando, e incluso esta semana lo hablamos bastante más porque se nos acerca un parcial, bueno, quizá todo este cambio cultural y comunicacional y de aprendizaje, porque no estamos en contra de la inteligencia, pero no queremos evaluar la inteligencia, queremos evaluar a Ana, a Javier, a Germán, a Celeste. ¿Cómo hago para evaluar a Ana? Bueno, quizá una respuesta a eso sea, en esta asignatura, evaluar procesos, ¿no? Como bueno, antes que arranque el cuatrimestre dejar bien claro que la nota o la evaluación tiene que ver con, no sé, la cantidad de entregas, alguna forma de medir participación, alguna forma de medir interacción. ¿Se entiende? Entonces, ya no queda en cuánto le puedo pedir al chat el día puntual de, por ejemplo, ustedes van a tener los 2 parciales domiciliarios por feriado. Obviamente, si el estudiante
se quiere poner a prueba y ver cuánto comprendió y no usa la inteligencia, va a ser un parcial. Pero si quieren, la va a tener a mano, ¿no? Y entonces, vamos a suponer que a mí Pablo me pintó como estudiante hacerlo con inteligencia, porque no tuve tiempo, porque no leí, porque no me quise calentar. La inteligencia va a elaborar algo. ¿Sirvió la evaluación que pensamos? Es compleja, es filosófica la discusión, ¿no? Porque ¿de quién es la responsabilidad que no funcione esa evaluación? ¿Del docente? ¿Del estudiante que hizo trampa? ¿Hizo trampa o usó un recurso que tenía disponible? La evaluación, ¿hay que pensarla para evitar eso o tiene que convivir con eso? ¿Cómo construimos evaluación en estos tiempos y en esta modalidad? Es todo un desafío. Incluso el proceso de lo que yo hablaba recién. Bueno, ¿cómo hacemos para evaluar el proceso? También, ¿no? Para dar cuenta de, che, mirá, Germán este cuatrimestre por esto, 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 promociona. ¿Cómo haces para construir algo que te permita evidencias de que Germán logró esto? Quizás haya que cambiar incluso los objetivos de la asignatura y plantear objetivos de proceso y no quizás de comprensión o de análisis, porque eso te lo hace la inteligencia. Es complejo, muy complejo, muy complejo, muy complejo. Recontra complejo, le diría. Porque incluso después viene la discusión de ¿y cómo sé que fue inteligencia? ¿No? Vamos a suponer, Pablo como estudiante, en todo el proceso, no pudo hilar dos ideas seguidas, pero en el parcial, 16 hojas hizo un TIF de 20. Nada, imposible. A la Pablo se te planta y dice, no, pero eso lo hice yo. Demostrame que no. Y se lo pasás por un visor de inteligencia y te da cero porque lo humanizó. Y Pablo en el fondo sabe que hizo trampa, ¿eh? Pero la redisimuló. Y no le puede, el docente no puede comprobar que hizo la trampa. Durísimo, durísimo. Súper complejo, súper complejo. O sea, súper complejo y súper desafiante, interesante el momento que atravesamos para repensar la educación. ¿Se acuerdan que nosotros empezamos semana uno, semana 2 hablando del multitexto, ¿no? De que son ustedes generaciones, a diferencia de la mía y anteriores a la mía, que por ahí estamos más digamos, nos criamos educándonos en solamente el libro de texto como material que nos educaba. Ustedes están todo el tiempo atravesados por un montón de estímulos, ¿sí? Y el aprendizaje y el conocimiento se construye en la relación de todos esos. Entonces, no es que solamente, por ejemplo, comprenden lo que es cuerpo por lo que hablamos acá adentro, o lo que hay en el campus. Su concepción de cuerpo tiene que ver con lo que consumen en redes, en Instagram, con lo que hicieron, lo que hablaron, lo que quizá en una charla con un profesor de educación física de la secundaria que lo tenía como un referente, los marcó, ¿no? Todo eso hace a la construcción de conocimiento. Ahora, cuando evaluás, ¿qué evaluás? ¿La charla con tu profe de la secundaria o evaluás lo que pasó acá adentro? Cuando se construye el conocimiento, ¿cuál es el punto válido? Es re complejo. Es re complejo y re interesante, ¿no? Re interesante. Por eso está bueno para nosotros construir ante los criterios, ¿sí? De correr a la evaluación como un momento bisagra, estresante, en donde el estudiante, bueno, como no hay que equivocarse y como el error está mal, me tiro de cabeza a la inteligencia hoy en día. No, para, yo me quiero equivocar porque quiero ver aprender, quiero ver cómo estoy, quiero que me digan qué tengo que mejorar. Ya a mí me gustan las evaluaciones de TEF porque me devuelven que hice bien, porque siento que puedo mejorar. Entonces sí, le voy a encarar con lo mío, con lo que hicimos, le voy a poner, bárbaro, genial, buenísimo. Esto que vamos a hacer ahora, che, en TEF me dieron la oportunidad de llenar un formulario para ver cómo quería hacer el segundo parcial. Y el primer parcial también lo charlamos antes. Vamos a ponerle el cuerpo entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Como vamos a dedicarnos. Un poco la apuesta viene por ese lado. Voy a dejar de hablar. ¿Alguien quiere algo para agregar o algo para sumar respecto a esto? ¿Alguna sensación, emoción? ¿No? Bien. Vamos a tomarnos, son y 20, vamos a tomarnos 10, 15 minutos cada uno, cada una, para completar el formulario que está en el desarrollo del campus de esta semana. ¿Sí? Hay un formulario de docs que nosotros después recopilamos por cada comisión y construimos el parcial. ¿Sí?
No, eso no quiere decir, igual que pasó con el primero, que porque 10 estudiantes digan queremos múltiple choice, va a ser múltiple choice. ¿Ven? Nosotros tamizamos todo eso, ¿no? Pero sí que escuchamos y tratamos de construir parciales para cada comisión adecuados a los deseos, los intereses y demás. Entonces, tomémonos ahora 10 15 minutos para completar ese formulario con cuidado. Sobre todo digo cuidado que en la primer pantalla que les aparece tienen que completar la comisión. Fíjense bien que tocan, porque si no, su respuesta va a parar a otra comisión. Entonces no es cursan en Madrid, pero tocaron Río Grande, entonces su respuesta va a derivar que al tutor de Río Grande lo que piensa Celeste, ¿se entiende? No, tratemos de que quede todo lo que piensa cada uno de ustedes acá bien puesto, ¿sí? Tómense su tiempo, no se apuren y en 10 15 nos volvemos a encontrar acá. ¿Les parece? Cualquier duda, que no, Profe, que igual es bastante claro el formulario, pero cualquier duda me dicen. profe, una duda. ¿En qué clase ¿Sí? estabas? ¿Desarrollo de clase? Estamos en la 13. Ok. Está abajo del todo el desarrollo. Exacto. Y En una el cosa importante. desarrollo abajo del todo. Exacto. Gracias, Nere. Y una cosa importante, que sí la tienen que saber antes de completar. Nuestro segundo parcial también va a ser domiciliario y va a ser individual, ¿no? Cuando piensen qué opciones y demás, piensen en eso. ¿Por qué va a ser domiciliario e individual? Porque no pudimos conseguir justicia o equidad para todas las comisiones. ¿Qué es eso? No logramos que todas las UDAs y todas las comisiones de TEF 1, por ejemplo, puedan ser presenciales. Como nos quedaba distinto, decidimos, con un criterio de justicia e igualdad para todos, ok, el segundo parcial es, si, por ejemplo, si no va a ser presencial, no es presencial para ninguno, ¿se entiende? Por ejemplo, ustedes que les cae feriado, va a ser virtual, domiciliario, igual que el anterior. Las demás comisiones de lunes a jueves, va a ser virtual sincrónico, o sea, se van a conectar a la misma hora, al mismo día, y lo van a resolver conectados, individual, en esas 2 horas. ¿Se entiende? Porque si hacíamos bueno, Río Grande rinde presencial, o sea, sin dispositivo, sin nada. Pero Madrid rinde virtual sincrónico en otro momento. Y tal rinde, no sé, Meda nos rinde eh, sincrónico. Es injusto. Es injusto y no nos permite medir lo mismo en todos lados, ¿no? Entonces, eso me parece importante aclararlo, porque en base a eso van a responder ahora. Y va a ser individual también para poder pescar esto de los criterios que hablábamos antes, bien puntual de cada uno y cada una de ustedes, ¿sí? El primer parcial fue grupal, fue colectivo, que está buenísimo para un montón de cosas, para un montón de competencias, pero quizá en lo colectivo se pierden o se invisibilizan otras. Por ejemplo, si Tommy, Javi y Julia están haciendo un parcial en tríos, pero Tommy tiene una disidencia en un punto, y no los logra convencer a Javi y a Julia de su posición, pero Tommy es empático y dice, bueno, en esta cedo, porque Julia y Javi me convencieron, nos quedó en ese parcial reflejado lo que pensaba Tommy. ¿Se entiende? Entonces, nosotros también como docentes, para pescar esas evidencias de aprendizaje y de enseñanza también, necesitamos al menos una vez ver y conocer a cada uno y cada una de ustedes lo que construye. Por eso el segundo es individual, ¿sí? No es que no creamos en lo colectivo, sino que en algún momento alguna foto propia del proceso de cada uno está bueno tener. Entonces, no, prometo que no hablo más. Respóndanlo pensando en un parcial domiciliario individual, ¿sí? Bastante similar al anterior. Van a tener, no un bache de 2 horas, quizá seguramente les demos un poquito de tiempo antes y un poquito de tiempo después del feriado, como fue el anterior, ¿sí? Profe, Dime. consulta. Sí, Acá en el formulario, en la parte donde de los siguientes contenidos, ¿cuáles considera que puede expresar oralmente sin ayuda de apunte o clase? sí, sí. Te deja seleccionar solo uno. ¿No te deja marcar varios? No, Bueno, seleccionas otro y te desmarca el anterior.
Marquen el más convencido. El que más, si Ok, tenés duda entre dos o tres, este es el mío. Este lo llevo como bandera, este me encantó, no sé. bueno, Completen tranqui y en 10 15 cuando van terminando, me avisan y seguimos un poquito más. Pablo, te hago una pregunta. Sí, ¿Qué pasa con la gente que
que quedó con 6 en el primer parcial. Eh, Hay un recuperatorio, tenemos que ir a final Sol- directamente, Solo así se que... recupera lo que está desaprobado, o sea, lo de 3 2 1 o ausente. Entre 4 5 y 6 no se puede recuperar. Ok, Y el SIGEDU no entonces, ¿cómo queda? tampoco. Si el otro está también aprobado, final. ¿Y cómo sería el final? Bueno, después vamos con eso, falta. ¿Listos los formularios o falta un poco más de tiempo? ¿Quién todavía no terminó? Yo estoy en la última. Ah, Yo no tranqui, terminé tranqui. todavía. Calculo que también los que apagaron cámara Sí, deben me estar falta. haciendo. Bueno. ¿Cómo se sabe que está en la última? ¿Cómo? ¿Cómo sé que estoy en la última? Yo estoy acá en las imágenes que me hacen preguntas. No me dice la página, o sea, no me dice en qué parte del formulario voy. Eleonora tiene la bola de cristal. No, a mí me pareció que es la última. Claro, Evidentemente no ella cree estar es en la la última. última Ah, ¿te porque pareció? porque Mirá. no me apareció nada con imágenes, así que. Sigan tranqui. 5 o 10 minutos más. No, lo que haga falta. Ah, mirá, justo estaba en la última. Ahí terminé yo.
Bueno, ¿estamos? Si hay dudas o si se complicó y tienen que llegar, de última lo terminan de completar en un rato, no se demoren mucho, ¿sí? Mismo si hay los compañeros y compañeras que hoy no pudieron estar, que no igual creo que estamos todos. Complétenlo en la brevedad, ¿por qué? Porque nosotros, hoy ya es viernes, hay comisiones que rinden el lunes, ya tenemos que estar armando hoy mismo, o a lo sumo mañana, definiendo el formato de cada parcial de cada comisión, ¿sí? Por eso, si este formulario lo contestan muy demorado, no podemos considerar esa mirada. Bien, ¿algo que haya surgido a partir del formulario que quieran compartir? ¿O alguna idea más allá de lo que pusieron? Para ya darme una pista. Echen a Pablo. Está todo bien, pero saquen al docente. Eh, ¿No? un- ¿Te referís a la propuesta del parcial? Al formulario de recién, claro. Perdón, ¿qué opinamos del formulario? No entendí la O capaz que pregunta, se perdón. les surgió una idea a partir de eso, que el formulario o el formulario no alcanzó a recopilar alguna info que quieren dar respecto al próximo parcial. Ah, Ya tienen, no, creo que está bastante completo. bueno, Eh, no sé, y además eso sí, estaba interesante esa parte de que si la propuesta que a nosotros, o sea que si la propuesta que nosotros habíamos pensado no estaba plasmada ahí, está la posibilidad de poder desarrollar. sí, sí, obvio, pero quizá ahora, a veces pasa, viste, que terminás de madurar una idea y, mira, ahora que vi eso, entonces pienso esto. Incluso igual si pasa eso, si pasa más adelante, hoy a la tarde, mañana a la mañana, me pueden escribir. Hola, Pablo, me quedé pensando y recordando y se me ocurrió que podría ser una buena estrategia por esto, bárbaro. Pero lo mismo, no se demoren mucho porque no vamos a demorar tanto nosotros en definir cómo es cada parcial. Bien, quedan pocas cositas antes de despedirnos. Y ahora igual voy, Julia, con lo del final y demás para que no se queden con la duda. Antes de pasar tanto a futuro. ¿Les gustaría pensar o proponer algunos criterios para esa rúbrica de evaluación de la semana que viene? Para ver, bueno, qué, qué cuestiones me gustaría que me sean evaluadas a través del parcial. O sea, no solamente temas y contenidos. Así como en el primero le pusimos, digamos, la lupa o el puntaje lo aportó la comprensión, la claridad y demás. ¿Se les ocurre alguna? ¿Una puntuación diferente? ¿Quieren hacer algún aporte ahí al respecto? Eh, a mí la rúbrica me pareció, incluso lo charlamos con Meli cuando fue y con Juan cuando fue el parcial, nos pareció reorientativa y estuvo interesante, incluso nos ayudó, porque cuando vimos el parcial me dio que estábamos perdidos y como que no sabíamos bien por dónde ir. Y al leer la rúbrica nos ayudó un montón a orientar hacia dónde ir y qué es lo que estabas buscando y bueno, vincular con cada punto cada cada cosa de la rúbrica. Ujú. Em, entonces, bueno, estaba interesante. Y no sé si hay posibilidad de subir la rúbrica en ese sentido, consultar un día antes como para tener una idea, Bien. esto de ya en el último repaso decir, bueno, a ver si hay algo que me está faltando. Eso simplemente quería plantear. Igual recién pensaba cuando hablabas y contabas, ustedes como comisión tuvieron la particularidad de tener esa tranquilidad de veo el parcial, veo la rúbrica y no tengo que resolverlo en 2 horas. Tuvieron esto tuvieron casi 48, ¿no? Un pedazo del jueves, todo el viernes y un pedazo del sábado. Quizá las otras comisiones se abrumaron al toque ahí y bueno, ¡ah! Y fueron.
Pero sí, está bueno lo de subir antes, sobre todo para los que rindan sincrónico. Es una buena opción. No solo construirla antes, sino también saberla de antemano. Me parece que está buenísimo, sí. Lo retomo. Lo retomo. De hecho, yo tengo 3 comisiones, ¿no? Este año de TEF 1. Y en una no aparecieron, digamos, criterios nuevos o niveles diferentes. En otra, por ejemplo, sí, pensaron 3 criterios distintos y valoraciones diferentes, por ejemplo, ¿no? Que no valga todo lo mismo en la máxima, ¿no? Esto que hablaba hace un ratito, que no valga lo mismo una muy buena claridad que alguien que recontra fundamentó teóricamente, no puede valer lo mismo, digamos, ¿no? Como que valga distinto. Apareció así como una ponderación en varios niveles, que me parece interesante también. Nada, ¿algún criterio? ¿Alguien quiere sumar uno? Dejar ahí uno dando vueltas y que se nos ocurra algo. La idea es construir entre todos. Lo de vincular los contenidos, a mí particularmente me gustó en el primer parcial. Bien, bien. Eso en cuanto a formato. Claro, sí, y que en la rúbrica, ahora la estaba buscando, no la tengo a mano, em, pero decía algo en ese sentido, me parece. Rigor académico y fundamentación y la comprensión de las consignas y la relación de los contenidos. Esas dos tenían que ver con eso. Sí. Lo bueno que tienen ustedes, otra vez como comisión domiciliaria, es que, vamos a suponer, ahora es individual, ¿no? Hice el parcial. Bueno, pero lo hice con tiempo, no lo hice con reloj. Entonces, hasta me puedo autoevaluar sin haberlo entregado. ¿No? Como, bueno, lo hice. Uy, estoy medio estresado. Lo dejo ahí enfriar. Mañana lo miro de nuevo a la luz de la rúbrica. ¿No? Entonces, hasta lo pueden rearmar. Son posibilidades que lo domiciliario y con tiempo tiene en detrimento de lo sincrónico, por ejemplo, ¿no? Los chicos que tienen 2 horas casi que lo redactan y lo mandan, no lo llegan a mirar a la luz de la rúbrica. Ustedes, si se organizan bien, pueden construir cosas interesantes. Incluso, algo que les quiero compartir, que lo hablamos igual al día siguiente del parcial, esta comisión logró mucho mejores parciales y menos apoyados en la inteligencia que las que rindieron sincrónico, ¿sí? Cuando por ahí en la previa se podía pensar o suponer que iban a usar más la inteligencia aquellos que tenían más tiempo de elaborar, digamos, ¿no? Pero no, ustedes en general el tiempo lo tradujeron en mejor elaboración, más tranquilos, ¿sí? Y más propio, más auténtico, había más posición personal, que eso es lo que la inteligencia no puede hacer, ¿sí? La inteligencia es todo superficial, todo genérico, todo mecánico, y en ese sentido estuvo bueno. Y pasó en otras comisiones de los que tienen feriado lo mismo, ¿no? El, Parecería indicar que la inteligencia opera en el orden de resolver, ¿no? Y en el apuro, y quizá con tiempo confían más en lo que pueden elaborar. Bien, estamos entonces con el parcial de la semana que viene. Un par de cositas más. Una, los temas tienen que ver con la unidad 3, ¿sí? Es corta en ese sentido, el parcial 1 tenía unidad 1 y unidad 2. Lo que no quita que hay temas que tienen relación con lo anterior, digamos, ¿no? Eh, no es que está todo desconectado y que no toco lo anterior. Yo sugiero que, sobre todo ustedes que van a tener tiempo, una pasada por lo que ya pasó es recomendable hacer, ¿sí? Incluso con los cuadros sinópticos bien completos y bien hechos, es ya un resoporte, ¿no? Si tengo toda la asignatura en un mapa relacionada, pim, pum, pam, y agregado digamos, lo nuevo de los tres, ahí yo solito en una mirada ven la relación con otros conceptos, con otros autores, con otras cuestiones de antes, digamos, y todo eso ayuda a comprender y a pensar. Más allá de que estén haciendo el TIF toda esta semana, justamente, más allá de que estén haciendo la evaluación, no dejen de pensar en el TIF, ¿sí?
Los TIF, si bien se entregan después, en la última semana, ¿sí? Yo sugiero lo que vengo diciendo hace rato, no los dejen para el final, para lo último, porque después se complica, ¿sí? Ya las cocinas están subidas, se acuerdan que lo vimos y demás, lo tienen ahí al final del programa en el campus. Y de paso a todo esto a lo que preguntaba Julia. El TIF le sirve a todos, ¿sí? Los estudiantes y las estudiantes que están en condición de promoción, o sea, los dos parciales con 7 o más, si el TIF está aprobado y se defiende el último día que tienen prioridad, ese estudiante completó, digamos, la asignatura antes de rendir final, digamos, se acabó ahí. Estudiantes que van a final, lo que preguntaba Julia, ese es el caso de estudiantes que no tienen, mejor dicho, los dos parciales arriba de 7 porque puede ser que primer parcial tuve un 8 y en el de la semana que viene la calificación es 4, ese estudiante está en final, ¿sí? Puede ser que tenga 8 y 6 aunque la cuenta de 7 ese estudiante está en final, ¿sí? Tiene que tener 7 o más en los dos. Estudiante que está en final, el final, esto es importante, el final abarca el TIF, pero no solamente el TIF, ¿sí? Esto es, yo, Pablo, me fui a final, cuando decida presentarme a final, que me presento cuando yo quiero, sin que se me venzan los plazos, lo primero que hago en esa mesa de final, en 5 8 10 minutos, presento y defiendo mi TIF. ¿Sí? Por eso está bueno hacerlo ahora, durante la cursada, ¿sí? Tienen la posibilidad de que yo les haga un intercambio, escuchar lo que defienden los demás. Suele pasar que en la última semana solo están los que promocionan y los que recuperan. Y se pierden los compañeros y compañeras que están en final de escuchar quizá las defensas de los TIF de otros, porque ahí hay pistas para pensar, para revisar conceptos, devoluciones y demás. Los docentes tenemos la obligatoriedad de dar prioridad a devolver los parciales que están los parciales, perdón, los TIF que están en condición de promoción, ¿sí? Si llegamos, porque vamos a suponer ustedes son 21 y los 21 entregan el TIF la última semana, vamos a suponer que hay 10 que están en condición de promoción y 11 que no. Si yo llego, le devuelvo a los 21 algo. Si no llego, priorizo a los que están en condición de promoción, que además lo defienden oral. ¿Sí? A los demás igual les voy a devolver algo. No tengo el apuro de hacerlo antes de la semana 16. ¿Se entiende? Puede pasar que alguno o alguna no presente el TIF y yo no lo recomiendo porque después lo va a tener que hacer todo solo o todo sola y es un gomazo, es difícil, ¿sí? Y se pierden quizá todo esto mientras están madurando las ideas. Ahora, volviendo al final, lo primero es el TIF. Pero después, y esto es importante porque si no se confunden, alguna pregunta el tribunal de la mesa hace sobre alguno de los temas que quedó afuera del TIF. ¿Por qué? Esta asignatura, por ejemplo, tiene 3 unidades, ¿sí? Ustedes el TIF, la consigna del TIF de este año de TEF 1 es relacionar o encontrar relaciones respecto de una frase con contenidos, conceptos o autores de esta asignatura y algún texto o autor por fuera, ¿sí? Obviamente, cuando relacionen, no van a relacionar con las 3 asignaturas, claramente, con las 3 unidades, claramente. Por eso, vamos a suponer que yo, Pablo, soy estudiante, tiene la mesa de final, presento mi TIF, lo defiendo re bien, está re sólido, perfecto. Pero después el tribunal me va a hacer alguna pregunta de las unidades que yo no usé para robustecer mi TIF, ¿se entiende? Es muy poco para una mesa de final solamente tener fuerte el TIF que involucra 2, 3, 4 temas de la asignatura. La asignatura tiene por lo menos 15 temas, ¿se entiende? Obviamente, si voy a la mesa de final y mi TIF ya lo tengo flojo, ni llego a las preguntas. Si mi TIF está muy bien, una pregunta más de alguna otra cosa, y si está bien, listo, chau, se acabó la mesa. ¿Se entiende? Igual contesté esto ahora solo porque Juli lo preguntó.
vamos a volver a hablar del final, no se preocupen, ¿sí? De hecho, la semana 16 lo volvemos a hablar, va a estar publicado en el campus. Ahora es momento de pensar en el segundo parcial, pero yo no la quería dejar a Julia con la duda, que capaz que era la duda de otro, ¿no? También. El TIF, perdón, la defensa del TIF, perdón, el TIF es individual también y, El tipo es individual de cada estudiante, sí. ok, y la defensa, esto que dijiste, es hablar sobre la construcción del TIF y además nos hacen una pregunta sobre el No, desarrollo, o eso solo al final, no. me mezclé. Vos vamos a suponer, yo, Pablo, tengo 7 o más en cualquiera de los dos parciales, estoy en condición de promoción. Para poder promover necesito tener también aprobado con 7 mi TIF. Cuando llegue la semana 16, en realidad te lo van a saber en la semana 15, le vamos a poner una fecha de entrega, de plazo a la entrega de los TIF, para que a mí me dé tiempo a leerlo. ¿Sí? Vamos a suponer, nosotros nos cursamos los viernes, la entrega de los TIF va a ser entre miércoles y jueves. ¿Para qué? Para que yo tenga tiempo de, por ejemplo, vamos a suponer que hay 11 compañeros y compañeras que están en situación de promover, yo los pueda leer, ¿sí? Y ese último viernes, esos compañeros que están en condición de promover van a tener 5 minutos para contar lo más relevante del TIF que hicieron, ¿sí? Si esa defensa, ese contar lo más, no es leer el TIF, es poder defenderlo justamente, demostrar por qué esas relaciones, por qué son valiosas, cuál es el tema que te interesó, dónde está la importancia de esa relación. Y yo, Pablo, me doy cuenta de, sí, la verdad que es poderosa relación, están muy buenos los autores que trajiste de afuera para relacionar. Perfecto, listo, ahí se acabó tu asignatura. En un final es lo mismo, nada más que terminaste la defensa, está perfecta. Capaz que alguna pregunta del TIF te hago, che, me quedó una duda, cuando vos te referís a esto, ponele que pase, puede pasar. Terminó eso y además te voy a hacer alguna pregunta de la unidad uno o 2 porque son las que están más lejos del TIF, digamos, porque el TIF es sobre el juego y el jugar. Eso nos pasó más de lleno en la unidad 3 claramente. Obviamente que es imposible, por ejemplo, pensar en juego sin pensar en corporeidad. Corporeidad, cuerpo, unidad 2 algo se va a notar en el TIF de eso, ¿sí? Hablamos de juego, claramente hay comunicación. Algo de la unidad uno quizás relacionás, no sé, cada estudiante va a ver cómo elabora eso, pero no van a poder invocar muchos más temas. Por eso van a quedar muchas cosas afuera. En un final, además de defender tu TIF, te vamos a hacer alguna pregunta de lo que quedó afuera, digamos. Para Ok, que se ok, entienda la diferencia, antes, cuando esta regla del TIF en el final no estaba, la lógica de defender en un final era de las 3 unidades de la asignatura, el estudiante prepara una entera a fondo, la tiene como dominada, ¿sí? En 10 minutos la cuenta, digamos, la expone lo mejor que puede, y después iban una o dos preguntas de las otras unidades. Ese era el formato que veníamos haciendo en los últimos años de una mesa de final. Cuando apareció el TIF reemplazó esto de manejar una unidad. ¿Se entiende? El TIF es con lo que llega el estudiante ahí convencido, preparado. Se supone que mi TIF lo construí con tiempo, lo elaboré, elegí en base al placer, en base a lo que me gustaba, no es algo forzado. Entonces, se supone que el estudiante se va a mover ahí con holgura, con soltura, que van a haber reflexiones interesantes y después solo queda alguna pregunta más. ok, ok. Después, ¿hay alguna, en respecto al TIF de nuevo, ¿hay algún autor o algo o si tenés autores para recomendarnos? Porque tal vez así, igual después uno se sienta a pensar y por ahí surge, Y ustedes pero por cursaron ahí juegos, por necesitan, ejemplo, ya. sí, Pueden utilizar autores de juegos o pueden buscar por afuera, quizá investigando sobre el enfoque que les pareció relevante sobre el juego del jugar o el enfoque que eligieron para fundamentar esa afirmación, ¿no? Porque todo el tip se basa en defender o, de alguna forma, trabajar con una oración, ¿no? Con una frase de Tonucci. En esa argumentación, por donde vos lo encaraste, quizá te pones a investigar y encontrás
un autor que no lo vimos nosotros y que no lo vimos y no lo vieron en juegos o en psicología o en ningún lado, pues decís, che, mirá qué interesante lo que plantea, lo voy a traer para emitir. Fabuloso, fabuloso. Yo ahora no te voy a decir, porque tampoco sé por dónde van a encarar cada uno su TIF. Eso como bien de la creatividad y del plan de cada uno y cada una. Buenísimo si Pablo, van. te hago otra pregunta. ¿Y la frase que mencionaste, hay que sacarla de un autor que vimos o puedo tirar Está en una el frase fin. o... Vamos, esperen, 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 vamos a hacerlo bien. Vayan, les voy a compartir pantalla igual para que sea más. Te pregunto porque, nada, viste, casi todas las materias tienen TIF, entonces más o menos para Todas ir deberían pensando, tener, todas deberían todas tienen, tenerlo entonces, para ir más o aclarado menos desde el adelantando un primer día. poco y tener una idea para ir adelantando Obvio. el trabajito. Ya que estoy llegando. Ahí llegué. Bien. ¿Qué les estoy compartiendo? Algo que tienen todos, que es la vista del aula en programa. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla? Sí. Yo estoy programa, ¿sí? No voy al programa, voy a programa. Y abajo de todo, lo último, acá, bueno, si quieren igual lo repasamos, igual eso está bueno para pensar el parcial y demás. Che, ¿cómo hago para estudiar? Que la rúbrica, que qué sé yo, bueno, puedo, fíjense, la asignatura tiene como objetivo que ustedes sean capaces de establecer categorías de pensamiento autónomas, comprender la importancia de la educación física en la sociedad contemporánea, desarrollar pensamiento crítico, capacidad de comunicación oral y escrita, interpretar el proceso de humanización y socialización en relación a la construcción de la motricidad y valorar la concepción de la corporeidad como expresión compleja. Cuando estén preparando el parcial, el TIF, el final, lo que sea, háganlo pensando en esto. Che, tengo la capacidad, logré esto, tengo recursos y competencias para valorar la concepción de la corporeidad como expresión compleja en la manifestación. Las tres unidades las manejo como para poder hacer esto, joya. Si no, no, sigo revisando. Abajo de todo el programa, el TIFI. ¿Sí? Esto está desde el primer día de clase. La frase es, todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Francesco Tonucci. Si van a las noticias, hace 3 clases, yo les compartí una ponencia en el congreso que organizó el Europe Internacional hace un mes. ¿Se acuerdan que nosotros no tuvimos clase por eso? Que no sé, en realidad tuvimos, pero la clase fue conectarse al congreso en esa hora. Ese día, un poco más tarde que fue después del mediodía, unas integrantes de la Fundación Tonucci compartieron una experiencia y el programa de Ciudades Jugables, ¿no? Que tiene que ver con esta lógica, ¿no? De Francesco Tonucci, pedagogo y demás, súper relacionado y vinculado a la importancia de jugar, ¿no? Y ciudades donde se juegue. Bueno, Francesco Tonucci tiene esta frase. La idea del TIF es que a partir de esta frase, ¿sí? Ustedes elaboren ese ensayo reflexivo con un juicio crítico, una mirada crítica y reflexiva sobre esa frase, ¿sí? Relacionándolo, esperen que justo acá tengo lo de ustedes y no se ve, relacionándolo con las perspectivas de otros autores que compartan una mirada semejante acerca del valor del juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Van a ver que van a ser quizá autores de la asignatura, algunos autores de afuera y demás. ¿Sí? Los requisitos y después le damos algunas pistas también de cómo ir construyendo ese ensayo, ¿no? ¿Qué hacer primero, qué hacer después, la estructura, el título y demás? Pero está todo acá. Igualmente, cualquier duda, ¿sí? Me escriben. Puede ser un buen ejercicio empezar a preparar el TIF de la mano de preparar el parcial. Porque, por ejemplo, lo que dice recién, juego, jugar, las prácticas sociales relacionadas a lo lúdico es unidad 3. El parcial es unidad 3, ¿no? El TIF involucra más. Pero bueno, podría empezar a puntear, che, ¿cómo haría hoy en día, preparando este parcial, para elaborar un ensayo respecto a
una mirada crítica o una relación de perspectivas respecto de esta frase. ¿Puedo o no puedo? Quizás ya voy diagramando la estructura del TIF, ¿sí? Que no es tan complejo, ¿ven? Porque es una introducción de 2 párrafos, un desarrollo de máximo 5 hojas, por ahí es un poco menos, ¿sí? Y una conclusión. Cualquier duda, insisto, me escriben. ¿Estamos? ¿Sí? Bárbaro. Entonces, si no hay más dudas, más preguntas y más nada, lo que sigue es estar atentos y atentas que probablemente, igual que la vez pasada, cerca de la tarde del jueves o tardecita del jueves, le publiquemos la noticia y la actividad en el campus. Ustedes ya están cancheras y cancheros porque ya les pasó lo del viernes feriado y el parcial domiciliario, pero va a ser bastante similar, ¿sí? Y si algo llega a cambiar, lo vamos a avisar por noticia, ¿sí? Últimas sugerencias. Estudien con tiempo. No dejen por fuera los textos, ¿sí? Los textos sirven para profundizar el desarrollo de cada tema, ¿sí? Y una cosa más, súper importante. No es una condición lineal, no es que siempre que sucede pasa, pero vengo observando, no solo en esta comisión, sino que en todas, muy, 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 muy poco tiempo de uso del campus en el cuatrimestre, ¿sí? No lo digo desde un rol policial vigilante, sino en este sentido. Vamos 13 semanas de clase, ¿sí? 3 encuentros. Con la mayoría, ahora en este momento, ¿cuántos están cursando con el campus abierto, por ejemplo? ¿O no? ¿Quién tiene el campus ahora abierto? Un, dos, tres, varios, ¿no? Entonces ahí ya sumaron tiempo del campus abierto, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya tienen 1 hora y media de uso del campus, ¿no? Para la Igual, estadística, profe, perdón. ¿sí? ¿Sabés que a veces no cuenta esto desde al menos mi caso? A veces el campus no cuenta bien, porque yo he estado como que cuenta, no, porque a veces tal vez no estás apretando, estás como en modo, o sea, leyendo y tal vez subís, bajas, y a veces ese tiempo no te lo cuenta, te cuenta sino cuando estás como activamente cliqueando. Son dos Porque a cosas mí, distintas. claro, me ha pasado porque a nosotros también nos aparece el tiempo que pasamos en el campus y por materia también. Y a mí, por ejemplo, no me lo contabiliza bien. En mi caso he estado, por ejemplo, mucho tiempo y después entro, no sé, la semana de parciales, estás muchísimo más que otras semanas. Y a mí no me cambió el tiempo en el que estuve en el campus con respecto a la semana anterior. Pero figuraba algo como ridículamente chico en comparación a lo que pasé. O sea, no había forma de que eso esté bien. Al menos en la contabilización, en mi caso, capaz que a ustedes sí les figura, les El- cuenta bien, no sé. Puede fallar, puede fallar, pero debería estar fallando mucho porque vamos 13 semanas, ¿no? Si más o menos cada uno tiene abierto el campus mientras estamos en este momento sincrónico, son mínimo 2 horas por cada una de esas, son 26 horas del campus de tiempo de uso, ¿no? Pero que no serían de estar dedicándole a sincrónico. Si cada uno y cada una le dedicara a su vez 1 hora más en la semana, estaríamos en 39 horas promedio. Y sería poco igual, para mí con 1 hora por semana no alcanza para comprender el nivel de abstracción que necesita la asignatura. 4 horas por semana, o sea, 2 de la cursada y 2 más, que sería para mí lo que más o menos está bien, porque hay semanas más complejas, menos complejas, son 62 horas a esta altura, ¿sí? Yo lo que veo en el combo entre interacciones, participación, trazabilidad y tiempo de uso, más de la mitad está abajo de las 10 horas. Es poquísimo. Poquísimo, muy poco, ¿sí? Entonces, yo ahí voy. Entiendo el que profe, no entiendo, no me queda,
pero la verdad que con menos de una hora por semana es muy difícil, muy difícil. Y otro dato que también lo uso, digamos, para entender por dónde vienen, la cantidad, por ejemplo, de visualizaciones de las clases grabadas. Casi nulo, es muy poco. Entonces, si no vuelvo a la clase grabada, si estoy menos de una hora por semana en el campus para dedicarle, es difícil después construir ahí aprendizaje. Otro dato que también me llama la atención, muy poca entrada a los textos, ¿no? Descarga o visualización de los textos. Nosotros podemos ver también qué va haciendo cada este. Entonces, por ejemplo, no sé, si un foro era sobre la relación de un tema con un artículo y vemos que la participación o el comentario en el foro es muy vacío, pero te digo, mirá, a ver, no sé, Pablo Braga comentó así muy escueto. Che, no entendió. Le miro la trazabilidad y no descargó el texto y claro. ¿Desde dónde está comentando Pablo Braga? Si no entendió el contexto, si no lo leyó, no va a poder aportar desde ahí, ¿sí? Porque entonces viene él, uy, sí, no entiendo, profe, es muy difícil, la verdad, la asignatura. Bueno, pará, vamos a la analítica. Porque, sí, mirá, llevas 40 horas de uso, entraste a todo, perfecto, revisemos la didáctica, hagamos algún apoyo. Ahora, mirá, tenés dos actividades hechas, menos de una hora por semana de uso. Faltaste 4 veces, las que viniste 4 con la cámara apagada, o sea que estuviste, de esas que estuviste la cámara prendida, no participaste y es muy difícil construir aprendizaje. No te descargaste ningún texto, no pasaste de las 13 semanas, no pasaste más de un minuto por el desarrollo y es muy difícil construir así, ¿sí? Lo digo desde sugerencia de, yo también fui estudiante. Me pasaba, y creo que nos pasa a todos, que, uy, bueno, sí, esto estoy leyendo, porque las consignas del tipo. Ah, listo, las estoy viendo, las entendí. Listo, lo entendí, lo entendí. Sí, claro, lo comprendí. Lo cerré y no lo puedo explicar. Porque comprender lo que leí en el momento no quiere decir que lo sepa, que lo maneje, que pueda hacer algo con eso. Necesito volver a leerlo, recordarlo. Y estoy hablando de una consigna del TIF, no de las concepciones filosóficas del cuerpo, que es más complejo todavía, ¿no? Dualismo, corporeidad, hace falta meterse. Yo arranqué esto diciendo, no es una condición lineal. Puede pasar que quizá hay temas complejos que por las competencias o habilidades que traigo como estudiante, quizá con una hora lo saco. Perfecto, puede ser, recontra. No es una condición lineal que a más tiempo en el campus, mejor nota, no pasa. Pero el grueso es que sí, ¿sí? O interacciones en el campo, ¿no? Cuántas veces entró, tocó, se movió, y la verdad que no falla. Porcentaje de completado o de avance y nota tienen relación. Yo uno todas las variables, ¿no? Participación, asistencia, nota. Y si lo quiero ordenar de mayor a menor, la estadística me da que es bastante parejo. Puede haber uno o dos casos que se corran de ahí porque el estudiante tiene quizá más recursos, más habilidades, más competencias, le gustó el tema, lo estudió en otro lado, lo que sea. Pero el 94% no falla en tiempo, interacción, actividad, asistencia y participación. Todo ese combo, si anda más o menos parejo, no falla. No falla. Digo, confíen en eso, en ponerle tiempo, en revisar, en volver. Pasa por ahí. Pasa por ahí. ¿Estamos? ¿Sí? Dije que era tranqui, al final tuvimos casi las 2 horas igual. Bueno, buen fin de semana, ¿sí? A pensar estrategias para cómo componer el segundo parcial, ¿sí? Cómo prepararlo, cómo abordarlo, escribirme cualquier duda, ir perfilando de contado el TIF y atentos y atentas a las noticias para cuando se publique el parcial, ¿sí? Bárbaro. Buena semana, buen fin de semana. Muchas gracias, Buen profe. fin Bueno, de... profe.